Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Ñuka Quichua. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre cómo decir también y tampoco en quichua. Dentro de ello está yo también, a mí también y por supuesto yo tampoco, a mí tampoco. Todo ello estaremos aprendiendo a decirlo en quichua. Mi nombre es José Luis Maigua y recuerda que esto es Ñuka Quichua. Todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Empezamos. Lo dicho y hecho, vamos a aprender sobre también y tampoco en quichua. Para ello lo único que añadimos es el morfema pash al sujeto a la cual se refiere. En este caso se puede añadir a pronombres personales, a sustantivos propios o comunes y por supuesto también a adjetivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo único que añadimos, repito, es el morfema pash. Al poner ello, la traducción ya se modifica. Por ejemplo, aquí yo tengo varios ejemplos que yo he puesto en diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, aquí yo tengo ñuka, que sabemos es un pronombre personal, es yo. Pero yo le pongo aquí el complemento pash, ¿sí? El morfema pash, quedaría ñukapash. Significa yo también. Aquí ya tengo otro ejemplo que ya se trata de un animal, es alcu. Sabemos que alcu es perro. Alcupash, ¿no es cierto? Ya quedaría al aumentar pash. También la traducción queda el perro también, ¿no es cierto? Acá tengo guagua, ¿sí? Guaguapash, el niño también. Sí, aquí ya tengo un pronombre, tengo un sustantivo propio. Es Cuenca, ¿sí? Nombre de un lugar. Cuencapash, Cuenca también. Aquí tengo otro pronombre personal que es Can, ¿ya? Canpash, tú también, ¿no es cierto? Y acá tengo un color, Yurak, es blanco. Yurakpash sería el blanco también, ¿no es cierto? Entonces, así de fácil y sencillo se añade el pash para decir también. Entonces aquí está yo también, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a yo tampoco, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora a tampoco, ¿no es cierto? Para ello añadimos de la misma manera pash, ¿no es cierto? Y aquí lo que aumentamos es mana, ¿sí? Que es de negación, la cual nos va a servir para decir tampoco. Entonces, si ustedes se fijan, aquí de rojo está aumentado el pash, ¿no es cierto? Si yo digo ñukapash, sería yo también, ¿no es cierto? Como en este caso sería yo también. Pero aquí ya voy aumentando mana, ¿no es cierto? Entonces se leería ñukapash mana, ¿sí? Al decir ñukapash mana, en la traducción estoy diciendo yo tampoco, ¿sí? Ñukapash mana, yo tampoco, ¿no es cierto? Acá el segundo ejemplo es lo mismo, alcupash, ¿no es cierto? Alcupash sería el perro también, pero aquí ya voy aumentando mana, ¿no es cierto? Entonces la traducción sería el perro tampoco, ¿sí? Aquí yo tengo el tercer ejemplo que viene a ser guagua. Guaguapash, ¿no es cierto? Sería el niño también. Pero este mana le transforma a tampoco, ¿sí? No puede ser por si acaso guaguamana, ¿sí? Ahí sería niño no es o niño no. Pero de ley se debe aumentar pash porque con el mana se transforma a tampoco, ¿no es cierto? Entonces sería guaguapash mana, el niño tampoco, ¿no es cierto? Entonces esta partecita de arriba ya está explicado, como decía, es fácil, no es tan complejo al momento de añadir o aplicar también en quichua. Entonces ahora vamos a ir abajo a este lado
para decir a mí también, ¿no es cierto? No es lo mismo decir yo también que a mí también. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo que se aumenta sería ya, aparte del pash, ¿no es cierto? Que observan aquí, se aumenta lo que es el ta, ¿no es cierto? El ta, recuerden que es un artículo, sirve para decir a, ¿no es cierto? A o al, en este caso. Entonces, la traducción o la escritura sería Ñuqatapash. Si se dan cuenta, aquí de azul está el ta. Entonces yo pongo esto para aumentar lo mismo a los artículos, como ustedes pueden observar aquí, ¿no es cierto? A, al, también tienen otro al y así sucesivamente. Entonces, si yo digo solo Ñuqapash, sería yo también, ¿no es cierto? Pero ahora estoy añadiendo el ta, ¿sí? Para decir a mí también. Recuerden que no aumento por si acaso Ñuqapashta. No es así, no se aumenta acá al final, sino se aumenta, ¿sí?, en el intermedio, ¿no es cierto? Antes del pash y después de la palabra, sujeto, pronombre o cualquier palabra. Entonces, Ñuqatapash, a mí también, ¿no es cierto? Alqutapash, al perro también. Wawatapash, al niño también. Cuencatapash, a Cuenca también. Cantapash, a ti también. Y Yuractapash, al blanco también, ¿no es cierto? Entonces son los mismos ejemplos que yo tengo arriba. Insisto, lo que aumento aquí, aparte del pash, aparte del morfema pash, es el artículo ta, ¿no es cierto? Estos son artículos, no es que sale por gusto, son los artículos para yo decir a o al, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir ahora a mí tampoco, ¿no es cierto? Como en el caso de acá, no es lo mismo decir yo tampoco que a mí tampoco. De la misma manera, lo que añadimos aquí, aparte del tapash, sería mana, ¿no es cierto? Entonces quedaría Ñuqatapash mana, a mí tampoco, ¿no es cierto? Alqutapash mana, al perro tampoco. Y por último tengo Wawatapash mana, al niño tampoco, ¿no es cierto? Entonces fíjense bien cómo se va aumentando el morfema pash. Y por supuesto, para negar sería tampoco y a mí tampoco, simplemente se va añadiendo también el mana, ¿sí? Está detallado, bien bonito, bien específico, para que ustedes se den cuenta qué aumento y cómo va modificándose la traducción. Aquí al final, ya para ir cerrando, tengo algunos diálogos así sumamente cortas en donde usted pueda observar cómo se aplica esto del pash, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo a dos niños que están conversando por teléfono. Dice lo siguiente: Kanda Yaki Junimi, está diciendo te estoy extrañando, ¿no es cierto? O te estoy queriendo. A lo que la niña también responde Ñuqapash, yo también, ¿no es cierto? Entonces dice Kanta Yaki Junimi, Ñuqapash, ya, yo también. A este lado tengo en cambio con a mí también. Recuerden, si observan que está aquí el ta, ¿no es cierto? Entonces dice el señor, dice Ñuqamama Huyawan, canta acá, ¿sí? Ñuqamama Huyawan, mi mamá me quiere, canta acá. ¿Y a ti? Sí. Y la mujer responde Ñuqatapash, a mí también, ¿no es cierto? Entonces repetimos la expresión, dice Ñuqamama Huyawan, canta acá. Y a ti, Ñuqatapash, ¿sí? A mí también. Entonces si alguien me dice mi mamá me ama o me quiere y a ti, yo no puedo decir yo también,
sería a mí también, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir ya con la última diapositiva para que ustedes de la misma forma vayan comprendiendo de qué manera puedo yo ir aplicando esto del tampoco, ¿sí? Entonces acá el señor lo que dice es kunan mana mi kurkani, hoy no comí, ¿no es cierto? Kunan mana mi kurkani, hoy no comí. Kanga, ¿y tú? Dice Nyukapash mana, ¿sí? Nyukapash manas era yo tampoco, ¿sí? Kunan mana mi kurkani, Kanga, Nyukapash mana, ¿sí? Hoy no comí. ¿Y tú? Yo tampoco, dice, ¿no es cierto? A este lado en cambio tengo con a mí tampoco. ¿Cómo quedaría si yo aplico en un diálogo? Umananay mana yalinchu, dice, no me pasa el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Umananay mana yalinchu, no me pasa el dolor de cabeza, ¿sí? Y la mujer dice Nyukatapash mana, a mí tampoco, ¿sí? Quiere decir que los dos están con dolor de cabeza. El señor dice Umananay mana yalinchu, ¿sí? No me pasa el dolor de cabeza. Y la mujer dice Nyukatapash mana, a mí tampoco, ¿sí? Entonces esto era el video que quería compartir con ustedes. Agradezco a cada uno de ustedes que se han ido suscribiendo a pesar de que estos 2-3 meses no había subido ningún video. Agradezco a todos ellos por siempre seguir aprendiendo junto con Ñuka Quichua. Desde hoy en adelante vamos a subir videos más seguidos de los diferentes temas y expresiones también que estoy ya desarrollando para compartir con ustedes. Recuerden, soy José Luis Maigua, pueden encontrarme en Facebook. Recuerda que esto es Ñuka Quichua, todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Nos vemos en la próxima. Kayakaman.